Los 33 temas del aprendiz masón. Fuerza, belleza y candor. Tema número 2. El triangular, su simbolismo y su interpretación. La palabra triangular deriva del vocablo triángulo, mismo que representa una figura matemática formada por 3 lados y por 3 ángulos, y es la primera de las superficies geométricas. Pero refiriéndonos al triángulo equilátero, que es la forma que afecta el triangular masónico, resulta que es un símbolo de los más interesantes que conocemos dentro de las enseñanzas filosóficas que se imparten dentro de nuestra institución, puesto que su interpretación es tan vasta y su aplicación tan complicada y variada en materia de simbolismo, que en verdad constituye a la base principal en que se apoyan todas las máximas fundamentales que propaga la masonería, para el fin de dar a conocer los principios filosóficos de sus doctrinas a todos los iniciados, puesto que jamás olvidaremos que el triangular contiene a la primera prueba moral e intelectual a que se nos somete antes de ser admitidos como miembros de nuestra orden. La descripción de la plancha triangular, de conformidad con su verdadera filosofía, es la siguiente. En el ángulo superior aparece la regla y el martillo, como un emblema de los instrumentos de trabajo que debe empuñar el aprendiz masón para ejecutar su obra material simbólica. Luego, sobre el margen de cada uno de sus lados o caras del triángulo, leemos las palabras de Isis como el símbolo de la tierra, la de Osiris como la representativa del sol y la de Horus como alegórica de nuestra madre naturaleza, o sea, el producto de la unión de la tierra y el sol, para ejercer su obra de producción y reproducción de todo lo que existe. Enseguida, y dentro de las líneas que circundan el triangular, se aprecian las 3 preguntas filosóficas fundamentales, cuya enumeración se manifiesta en el orden que a continuación se expresa. ¿Qué deberes tiene el hombre para con Dios? ¿Qué deberes tiene el hombre para con sus semejantes? ¿Qué deberes tiene el hombre para consigo mismo? Y al final aparece una orden que dice, haced vuestro testamento. Y por último, al calce se anote el lugar y la fecha en que tiene verificativo el acto, para que luego el postulante estampe su firma. Ahora, entrando en materia, como ya sabemos que el triangular masónico es la plancha que contiene las primeras enseñanzas filosóficas fundamentales que se le hacen saber al candidato a iniciación, esta plancha se coloca sobre la mesita ante la cual se siente el aspirante para meditar dentro del cuarto de reflexiones. Como ya dijimos antes, afecta la forma de un triángulo equilátero, tomando en consideración que esta figura es representativa genuina de la propia naturaleza, así como que simboliza a las 3 fuerzas primordiales que los antiguos conocían para proporcionar la vida y el vigor. También es emblemático de la germinación, de la generación y de la regeneración, como agentes que mantienen en constante evolución a todo lo creado en el universo. En el primer caso, cada uno de sus lados representan, respectivamente, al agua, al aire y al fuego, razón por la cual los antiguos sabios creían que era la única fuente de donde emanaban o se producían todos los seres y las cosas, puesto que estos 3 elementos son los que fecundan la tierra. Y en el segundo caso, vienen siendo emblemáticos del nacimiento, de la vida y de la muerte, o lo que es igual, como símbolos de Isis, que en este caso representa a la hembra, de Osiris, que sintetiza al macho, y de Horus, como el hijo, producto del enlace entre el macho y la hembra. Y por lo mismo, aquí se manifiesta y se demuestra que la fecundación y la propagación de todas las especies y las razas que existen sobre la superficie del globo se reproducen por medio de la unión entre los 2 sexos contrarios. En estas condiciones, el graduante se pone a meditar sobre la definición más concreta que debe dar a las 3 preguntas contenidas en la plancha triangular, con el fin de encontrar la manera más sencilla, clara y precisa de contestarlas, sin temor a equivocarse, aunque debemos tomar en consideración que el candidato, en esos precisos momentos, se encuentra bajo una impresión nerviosa, si se toma en cuenta que se queda solo dentro del cuarto de reflexiones, rodeado de despojos humanos,
alumbrado tan solo por una lámpara sepulcral y bajo el peso abrumador del significado simbólico de las inscripciones que con letras blancas aparecen sobre las negras paredes de dicho recinto. Pero por lo regular, casi ningún candidato contesta correctamente a las preguntas que se le hacen en el referido triangular, ni tampoco define claramente cuál es su voluntad, por lo que respecta a su testamento, porque la primera de las preguntas se refiere a la conducta que debe observar el hombre ante la divinidad. La segunda trata de establecer estrechamente las relaciones directas que el hombre debe cultivar entre sus semejantes. Y la tercera se puede comparar con el sistema de usos y costumbres adoptados por el hombre para hacerse estimar o para captarse el afecto de quienes le rodean. Y en cuanto al testamento, no se refiere precisamente al acto de legar bienes ni recursos de ninguna especie, sino que más bien hace alusión al aspecto moral del hombre para con sus allegados, es decir, que la mejor herencia que está obligado a donar a los suyos o a sus semejantes es nada menos que la educación y la preparación moral, física e intelectual, para que más tarde ese legado de conocimientos y de ciencias sirva para que la humanidad pueda abrirse paso con facilidad por la escabrosa senda de la vida, y en consecuencia, con ello se logrará, en todo tiempo, asegurar el porvenir y el progreso que reclama la colectividad humana. Consiguientemente, el primer deber moral del hombre es conocer a Dios, para amarlo y respetarlo, lo que de una manera terminante indica que se trata de conocer a fondo las ideas religiosas del candidato. Esa misma conducta debe observar para con sus semejantes, lo que tiende a demostrar cuáles son las ideas del postulante dentro de sus actividades sociales, y cómo igual deber tiene para consigo mismo. En este caso, el aspirante nos indica cuál es el concepto moral que se ha formado de su propia persona. Por esa razón, al triangular se le dan 3 interpretaciones: la moral, la física y la intelectual, lo que nos demuestra que representa a la fuerza que nos da el vigor y la vida, o sea, la naturaleza, a la fuerza que nos proporciona los medios para mantenernos en constante actividad, en cuyo caso siempre estaremos en condiciones de ser útiles a la humanidad, o sea, el trabajo personal. Y por último, tenemos a la fuerza que irremisiblemente nos conducirá o nos volverá hasta el seno de nuestra madre naturaleza, o sea, la muerte. Por lo que respecta a su interpretación oculta, el triangular es la representación de toda la serie de fenómenos sobrenaturales, los que para nosotros muchas veces no parecen comprensibles. En ocasiones se nos manifiestan como secretos, y en la mayoría de los casos aparecen rodeados del más completo misterio, pero de todas maneras siempre será la comprensión, el entendimiento y la inteligencia del hombre los factores que resuelvan todas esas incógnitas, puesto que nosotros, los masones, sabemos perfectamente que la naturaleza solo da a conocer sus secretos a quienes de una manera constante y decisiva se dedican a investigar, a estudiar y a descubrir todos sus fenómenos. Por otra parte, el triangular, en relación con el simbolismo de sus lados, como ya dijimos antes, uno representa el germen, como la fuente de donde nacen todos los seres dotados de vida, como los animales y las plantas, y cuyos órganos se mantienen en constante evolución hasta que se gastan y se destruyen, para dar origen a las nuevas vidas, y asegurar de esta manera la conservación de las especies. El otro lado simboliza a la generación, que viene siendo el agente que mantiene en constante actividad al organismo de los seres, para procurar el adelanto o el progreso de todas las obras creadas por la propia naturaleza. Y el último lado se interpreta como a la regeneración, cuyas funciones son las de alimentar o producir a las causas y a los efectos, que dan motivo a la propagación y al perfeccionamiento de todo lo que existe, y que nos es conocido, dentro del ambiente masónico, como la naturaleza de las cosas. Consiguientemente, si el triangular masónico simboliza también las leyes inexorables que rigen a la naturaleza, quiere decir que igualmente es nuestro deber conocer a todos esos fenómenos, que a nuestra simple vista, como ya dijimos, aparecen incomprensibles, que encierran algún secreto, o bien que representan algo misterioso,
Pero si nos proponemos a investigar y a estudiar a los agentes, a las causas y a los efectos que producen esos fenómenos, es indudable que llegaremos a descubrir de manera evidente, clara y precisa que son una serie de evoluciones tendientes a mantener al mundo en constante actividad, puesto que estas funciones tienen como única finalidad la de proporcionar nuevo vigor y nuevas vidas a todo lo creado por la naturaleza, para poder llenar todas sus necesidades y lograr llegar hasta la inmortalidad. Desde luego que dentro de estas materias de enseñanza tenemos como base fundamental, para poder adquirirlas, al principio intelectual, como único agente que radica en el espíritu del hombre, puesto que se le considera como una esencia susceptible de educación y de progreso, ya que es el medio que nos facilita la manera de estudiar, nos pone en contacto con todos aquellos acontecimientos que consideramos de origen sobrenatural, mismo que a la vez nos dan la idea de lo que en realidad es la evidencia, en comparación con la razón y con la verdad que proclamamos los masones. Porque las circunstancias especiales, propias de nuestro entendimiento, nos obligan a conocer a nosotros mismos por medio de una comparación íntegra y consciente de todos nuestros actos, sean íntimos, de carácter privado o dentro del ambiente público. Otra de las enseñanzas morales que en materia de filosofía nos proporcionan las preguntas que se leen sobre la plancha triangular consisten en que, si la naturaleza, llamada también el logos de la divinidad, nos lanzó al mundo para hacernos entender que debemos de vivir unidos para construir a la sociedad, justo es también tratar de conocer a fondo a nuestros semejantes, para poder quererlos y respetarlos, con la convicción de que, en esa forma, lograremos participar de sus dichas y de sus amarguras, con lo que de hecho se hace frente a todas las vicisitudes de la vida, aun cuando se trate de todo el género humano, puesto que ya sabemos que el hombre aislado jamás ha logrado un triunfo que pueda considerarse como un timbre de honor o de orgullo para su vida. En consecuencia, el acto de impartir la instrucción mutua está considerado como un deber ineludible para todos los hombres conscientes de las responsabilidades contraídas para con sus semejantes, puesto que la finalidad que se persigue al enseñar al que no sabe es procurar despojarlo de la venda impenetrable que ciega sus ojos y descubrirlo del compacto velo que le impide ejercitar su entendimiento, sumiéndolo en la más ignominiosa ignorancia, y en esa forma, todo hombre de bien es indudable que siempre tratará de cumplir con esa misión noble y desinteresada, que desde que nos iniciamos masones hemos desarrollado cada día con más ahínco, para el fin de disipar las dudas que se albergan dentro de los corazones sanos, con la seguridad de que, aun cuando en sí, para nosotros, esa labor requiere una magna fuerza de voluntad, el beneficio que reciben quienes nos rodean es, y será siempre, un timbre de gloria para la masonería. No cabe duda también que dentro del cúmulo de elevados principios que contienen las preguntas que aparecen sobre la plancha triangular, se destacan perfectamente los conceptos y las máximas que encierran una profunda filosofía, misma que nos conduce por la senda que debemos seguir hasta llegar a la más alta comprensión, para poder hacer la comparación justa y razonable de todos nuestros actos, desarrollando y adquiriendo la noción del bien, en contraposición con lo que es el mal, y de esta manera aquilatar con firmeza y con imparcialidad a nuestras propias acciones, pero siempre que eso se realice obedeciendo a los más sanos conceptos, producto de los sentimientos emanados de nuestra conciencia, como única base en que se apoya nuestra nobleza y la sinceridad humanas. En la inteligencia de que estos conceptos nos hacen tener la convicción de que quien es útil a sí mismo, lo es también a sus semejantes y aún a la propia divinidad. Por otra parte, todos nosotros sabemos que las funciones fisiológicas del hombre le obligan, por todos motivos, a estar en constante contacto con la naturaleza, dentro de cuyas leyes se encuentran catalogadas todas sus funciones físicas y sus necesidades sociales. Por esa razón, el que se aparte o no cumple con esos sublimes principios invariablemente sufre las consecuencias de su falta de entendimiento o de comprensión. Para desempeñar el papel que está llamado a representar,
dentro del seno de todo lo creado, en donde cada cosa o cada causa se considera como un mando de la propia naturaleza, misma que se impone por medio de las costumbres humanas para establecer las relaciones familiares, al roce social y a los lazos de unión que ligan a todos los pueblos. Consiguientemente, aprender a conocer los secretos o los misterios que encierra nuestra madre naturaleza indica que con más razón estamos obligados a conocernos a nosotros mismos, que debemos identificar y conocer a nuestros semejantes, y que, por lo consiguiente, en esta misma forma nos acercaremos cada vez más hacia la divinidad, precisamente por el camino que nos marcan sus agentes, sus causas y sus efectos, para realizar sus obras, porque es un hecho que a eso se refiere en todos sus sentidos la filosofía que contienen las 3 preguntas que aparecen sobre la plancha triangular. Pero todavía existen las explicaciones místicas que se le atribuyen a estas 3 preguntas, dentro del mundo espiritual, a las cuales se les considera como la verdadera esencia de la evolución intelectual del individuo. Por ese motivo, vemos que el triangular masónico representa a las 3 causas, a los 3 efectos y a las 3 fuerzas que mantienen al mundo en constante actividad y evolución. En consecuencia, dichos agentes son el origen, el medio y el fin, la evidencia, la relatividad y el positivismo, y por último, el alma, el espíritu y la vida, como fuente de todo lo que existe y se conoce en el universo. De las anteriores explicaciones y razonamientos, llegamos al convencimiento de que la naturaleza es la obra evidente de la divinidad, dentro de cuyas ciencias se considera a la moral aplicada a todas las leyes adoptadas por el hombre, por la sociedad y por los pueblos que existen sobre la superficie del globo terrestre. Aun cuando comprendemos que de todas maneras será el trabajo, el estudio y la dedicación del individuo lo que en forma definitiva logre investigar esos principios y sus máximas, por medio de las cuales podemos comprender, conocer y propagar las enseñanzas científicas que oculta el mundo de lo desconocido, puesto que eso indica que hemos ejercitado nuestra inteligencia en bien de la humanidad, porque también es innegable que es un don único del hombre y una facultad que lo eleva sobre todas las concepciones atribuidas a los seres irracionales, para seguir despejando al mundo desconocido de muchas incógnitas que hasta la fecha nos parecen enigmas indescifrables. Es por eso que los descubrimientos y los inventos, que anteriormente considerábamos como fenómenos o acontecimientos imposibles de realizar, ahora los conocemos y los vemos, sin que su funcionamiento nos cause la menor admiración. He ahí el por qué la inteligencia humana sabrá siempre sobreponerse a las dudas, a la incomprensión y a los misterios que encierra el mundo espiritual. Finalmente, se nos presenta la interpretación simbólica, filosófica y moral del testamento masónico, como un concepto relacionado con la ética social, lo que claramente indica que antes que todo, el graduante debe pensar detenidamente lo que va a contestar, para el fin de no demostrar que se encuentra dominado por alguna duda sobre lo que en realidad debe ser su respuesta al expresar su última voluntad. Por ese motivo, al candidato se le coloca en una situación de aislamiento, en que pueda meditar profundamente sobre la gran responsabilidad que pesará sobre su conciencia si no ha cumplido fielmente con sus deberes sociales y con todo aquello que haya podido hacer a favor de sus semejantes, porque esa será la forma en que de manera efectiva el candidato logrará despojarse de toda preocupación vulgar, en cuyo caso podría hacer razonar su criterio para aplicar esa sublime facultad a la que nosotros llamamos libre albedrío. Es por eso también que siempre nos sentiremos superiores a todos los demás seres que existen dentro de la naturaleza, factor que ha valido al hombre ser declarado el rey de la creación. Sin embargo, ya sabemos que el testamento masónico, en relación con la filosofía moral, no es más que otro de los factores que definen en lo absoluto a la calidad intelectual del postulante. Y de ahí que por lo regular, en el sentido simbólico, no es posible que la mayoría de las veces un profano sepa interpretar un precepto filosófico de profundas enseñanzas morales,
dando explicaciones por medio del entendimiento vulgar del hombre, cuando todavía no tiene la noción filosófica de lo que son sus deberes sociales y de los que por razón natural desarrolla dentro de la intimidad del hogar, cuando efectivamente su labor llega hasta estrechar cada vez más su acción civilizadora. Pero para los que ya casi hemos comprendido la realidad científica que encierran las enseñanzas masónicas, nos es muy fácil distinguir lo que es un legado de conocimientos morales, de honor, de virtudes y de sabiduría profesional, dentro de los principios inmutables que nos impone el sagrado deber de enseñar al que no sabe, de dar de beber al sediento y de proporcionar la comida al que hambriento suele llamar a nuestras puertas, puesto que ese solo hecho los hombres quedarán asegurados para vivir siempre en el corazón de quienes tuvieron la satisfacción de recibir sus beneficios. Por lo mismo, el masón siempre será útil, siempre será grande y siempre será inmortal, cuando por su dedicación al estudio, cuando por energía desplegada en el trabajo y cuando por la nobleza de su alma, logre hacer la felicidad de todo el género humano. Pero tampoco debemos olvidar que la base principal en que se apoyan nuestras enseñanzas es el simbolismo puro, representado en forma de emblemas, de alegorías, de signos, de imágenes, de jeroglíficos, de parábolas y de metáforas, mismos que se dan a conocer a los iniciados para hacerles comprender que dentro de las ciencias y de las artes no existe sistema alguno más amplio y comprensible que la práctica consciente para propagar nuestros usos y nuestras costumbres, que el empleo del lenguaje figurado y del secreto, dentro de cuyos preceptos siempre será la verdad la que tiende a manifestarse en forma clara y precisa. Consecuentemente, queda aquí demostrado que la razón, que la equidad, que la justicia se manifiestan por sí solas dentro de la insuperable máxima simbólica, que para nosotros los masones constituye a la filosofía moral, para conocer la práctica de las virtudes humanas. Por lo consiguiente, es y será siempre el triangular masónico, el que por medio de sus elevados preceptos defina sistemáticamente los deberes del hombre dentro de sus actos durante su vida moral, la material y la espiritual, en relación con todo lo que le rodea.